Che, hablando de Clarín, o sea, no, pero sí. Estaba viendo la nota que publicó esta mañana Carlos Pañi en La Nación. Arrancás lindo el día. Viste, pum para arriba y encima no tenía café en casa. O sea, No, imagínate cómo se estoy. 5 de la mañana sin café y se puso a leer Pagni. Chicos, Sí. por favor, sean piadosos con el trabajo de Nicolás Lago. Lo mío es el masoquismo. Sí, es el masoquismo. Por eso vine todo de negro. Ah. No, un párrafo que él pone como medio al pasar en su análisis bastante particular de lo que está sucediendo respecto al Poder Judicial. Y sin moscarse, nos enteramos, gracias a Pañi, lo siguiente. El juez federal Sebastián Ramos Sí. archivó la causa que se había iniciado contra Silvio Robles, un funcionario del equipo del presidente de la Corte, Horacio Rosati, a quien se le formularon cargos basados en intercambios telefónicos con el ministro de Seguridad de la ciudad, Marcelo de Alessandro. Hasta acá, primera sorpresa. Se cerró la causa Robles y no nos enteramos. El Poder Judicial manejándose en secretismo y por otro lado los que deberían estar encima de esto por parte del gobierno tampoco levantando la señal. No vimos ayer a el ministro de Justicia, por ejemplo, saliendo a decir, che, Sí, miren que lo que sí. está pasando, qué barbaridad. Sí, Pero- bueno, que tiene una interna feroz en Río Negro también. ¿no? Sí, sí. Pero sigue el párrafo. Ramos, el juez, cerró el expediente basándose en que el fiscal Carlos Stornelli se abstuvo de acusar, Ah, al advertir que la denuncia se basaba en capturas subrepticias de una conversación privada. Es decir, Stornelli, sí. un tipo que tiene a sus compinches presos por espionaje, ¿sí? Sí. Gente que Sí. trabajaba con él, está presa, estamos hablando del falso abogado D'Alessio. Exactamente. Estamos hablando de otro fiscal que también aparecía en los chats con D'Alessandro y que trabajaban en tándem con Stornelli. La única diferencia es que Stornelli tiene fueros y por eso todavía no tuvo que rendir cuentas a la justicia. Sigue siendo fiscal federal y dice que no hay que investigar a Robles porque la denuncia contra Robles viene del espionaje ilegal. Realmente ya es de un nivel de perversidad y de tomadura de pelo a la sociedad argentina que todos los días esta gente tiene que agradecer la paciencia que tienen los argentinos que no están tomando medidas muy fuertes. Es paciencia, no es paciencia, es ignorancia, es no poder acceder, es la falta de entendimiento y también es la crisis institucional, la crisis de representación. Si fuera, digamos, tan tangible esa obscenidad, como pasa, como por ejemplo, no sé, como la gente se indigna porque un diputado se va de vacaciones a la playa o al exterior, digo, si esa obscenidad fuera tan tangible e ingresara en la conversación pública, sería mucho más fácil dar la discusión, pero bueno, no es paciencia, me parece, digo, ahí hay un espacio donde todavía no se trabajó, que es la cuestión de, bueno, la oscuridad de la justicia y cómo funciona este entramado de complicidades. Sí, además, por lo que contás y lees, Nico, pareciera como que se informa como si fuera algo normal, algo Claro, al paso, natural. algo que sucedió. Y ahí la falla está, digamos, en el sector que quiere combatir a ese funcionamiento del Poder Judicial completamente oscuro, que no marca que eso es un error, que no marca lo que es Stornelli, que no marca lo que es Robles, que no marca un montón de otras cosas y simplemente deja que pase. Y que ni siquiera sale a denunciar cuando esto sucede, porque nosotros nos enteramos de esto porque Pañi, que está metido en ese Sí, intercambio, totalmente. digamos, y que juega opera, en ese claro. juego, le sirve darlo a conocer, pero si no, a lo mejor ni nos enterábamos. A mí, la verdad que cuando lo leí, le escribí, por ejemplo, a Franco Misraji Sí. y a un par de fuentes que tengo en el mundillo judicial para preguntarle si era cierto, porque me parecía raro, y no, y es cierto. Bueno, a ver, cuando hablábamos de ese episodio del auto de Gerardo Milman a las 2 de la mañana, que ocurrió en abril y nosotros lo conocimos prácticamente a fin de año del año pasado, ese oficio era un oficio judicial que llegó a la Cámara de Diputados y estuvo por lo menos 8 meses o 7, 6 meses sin que nadie supiera nada. ¿Cómo puede ser que, digamos, una jueza ordene medidas disciplinarias o por lo menos proponga, sugiera medidas disciplinarias contra un diputado de la Nación por no actuar según corresponde a una persona con determinada investidura y nosotros jamás nos enteramos, ¿no? Esas cosas no deberían pasar, porque acá
Cristina se olvida de regar las plantas un día y es tapa de La Nación. Asesina de Sí, plantas. claro. Exactamente. Es el juez Sebastián Ramos. Sí. Bueno, el mismísimo, y esto también lo confirmaba con Franquito Misraji recién, está instruyendo, subrogando en realidad la instrucción de la causa por estos días, del 16 al 23, que tiene que ver con la de Capuchetti, estando de licencia de vacaciones, que instruyó en estos días el juez Ercolini, que también fue al viaje de los jueces, fiscales y Clarín a Lo Escondido. En estos días está a cargo, digamos, de la causa que tiene la jueza Capuchetti por el atentado contra Cristina, el mismísimo juez que acaba de decir esto. Bien, y ya que mencionás a Ercolini, ayer que se cumplió un nuevo aniversario de la muerte del fiscal Nisman y salió toda la oposición a hablar de un asesinato que no se comprobó Hicieron y demás. afiche, todo, ¿viste? Y me llamó la atención un mensaje en particular que fue el de D'Alessandro, donde pide respuestas, ¿no? D'Alessandro, el mismo que se tomó licencia, Marcelo D'Alessandro, el ministro de Seguridad que se tomó licencia en el medio del escándalo porque supuestamente tenía que prestarle más atención a su familia. Sí. Tiene un montón de tiempo para tuitear. Y estoy buscando ahí el tuit para leérselos textual. Denme un segundo. Aparte, Sí. en un momento en el que le venía bien no aparecer tanto, ¿no? Efectivamente, Sí, que elige se estaba aparecer. cuidando. Así es. Bueno, no lo estoy contando, pero básicamente pide que se resuelva el caso. ¿Quién tiene que resolver el caso? Ercolini. Claro. Ercolini, que fue con él a Hablado Escondido. El juez que Bueno. está investigando desde hace 8 años la causa Nisman es Ercolini, Pero que fue ya no con le él a Hablado puede- Escondido. ¿A quién le están pidiendo explicaciones, señores? Pero como ya no le puede chatear porque se lo filtraron, le tiene que escribir un tuit. Tiene lógica. No, pero el tuit no tiene un objetivo directo en términos de justicia, porque además saben que si avanza la causa, no va a salir para el lado que ellos pretenden. Es una operación, Claro, es digamos, es mantenerlo. instalar al tema, es mantener Es el tema de mantenerlo. las tapas, No, por es supuesto. generar indignación. Por supuesto, pero Y lo lo hacen mismo- desde un lugar de tanta desvergüenza que hasta una persona que tuvo que dar un paso al costado en el medio de un escándalo sale a tuitear por esto y pidiendo explicaciones a algo que en realidad debería haber explicado hace varios años uno de los que estaba Exacto. en el viaje al Lado Escondido con él, y que si todavía no dio explicaciones es porque están tratando de demostrar que hubo un asesinato donde hubo un suicidio. Sí, no, a ver, claramente coincido con lo que dice Fabio, acá la intención es instalar algo y mantenerlo lo máximo que se pueda y siempre reflotarlo en época de elecciones porque evidentemente es el método que ha adoptado la oposición y va a pasar lo mismo con los chats de Marcelo D'Alessandro para el otro lado, ¿no? Hablando de espionaje ilegal, culpando al kirchnerismo y demás. Ahora bien, todas estas cosas se hacen por la misma razón, entiendo, que las cosas que hizo Mauricio Macri y todos sus funcionarios durante el gobierno de Cambiemos, por el sentimiento de impunidad. Entonces no importa ya, ¿sí? Puedo mandar mensajes, puedo mandar tweets, en cualquier momento mando una paloma mensajera y si se le cae el mensaje en el camino no pasa nada porque se creen eternos. Y ese siempre termina siendo un problema. Porque no sos eterno. O sea, en algún momento eso se termina. ¿Sí? No estoy hablando de la finitud de la vida, estoy hablando de la finitud de la impunidad, por lo menos en algún momento, y se supone que es lo que debería pasar en este proceso de juicio político, que se saque a la luz un montón de cosas que hoy no se conocen y que, bueno, todos esos dedos marcados terminan siendo un problema. Sí, a lo que se le suma el componente perverso, ¿no? Porque parte de lo que tiene que ver con Nisman refiere a la causa de memorándum, ¿no? Sí. Que Sí. cuyo atentado, que inicia todo esto del memorándum y demás, nunca fue esclarecido. No están los culpables, sí están las familias todavía buscando justicia. Familiares a los que el mismísimo Mauricio Macri estuvo siendo investigado por haber espiado. Sí. Entonces también te encontrás con un entramado ahí absolutamente perverso en el que te aparece D'Alessandro con total naturalidad o total normalidad, reclamando por algo que nada tiene que ver con la búsqueda de justicia, eso está claro, sino que han hecho de los familiares una revictimización. Digo, ese es el círculo de D'Alessandro, ¿no? Digo, no sé a quién habrá necesitado ayer devolverle algún favor publicando eso. Pero creo que no tiene que ver con devolver favores, ¿eh? Creo que tiene que ver con sostener esta máscara, Sí. esta careta política, Sí. que es lo No mismo juega que hace su que propio Darío juego. Nieto siga tuiteando indignado ante cualquier escándalo, que ellos como que tratan de mantener la farsa, ¿no? Ponerse... Sí, pero digo, ayer había muchos más para hacerlo y D'Alessandro era mejor que baje la cabeza que la asome.
Por Sí, algo pero eligió están aparecer. todos- bueno, pero tiene que ver un poco con la sensación de impunidad por Sí. un lado. Bueno, ayer Claudia Neira, legisladora porteña del Frente de Todos, que estuvo muy metida con todo el tema de seguridad y sigue estando metida, ella se preguntaba, ¿no? Alessandro, ¿seguirá desde las sombras también manejando un poco la seguridad en la ciudad de Buenos Aires? Porque lo único que pasó acá fue que se delegó la firma en Felipe Miguel, que no tiene las capacidades para hacerse cargo del Ministerio de Seguridad, porque en su momento Santilli se hizo cargo, se asumió efectivamente como ministro, en este caso simplemente es una delegación de firmas. Hoy no hay quien responda por la gestión de seguridad en la ciudad de Buenos Aires, y ella se preguntaba, ante también el blindaje interno que tienen en Cambiemos de la Ciudad de Buenos Aires frente a los legisladores, si de Alessandro no podría seguir estando ahí operando desde las sombras, lo cual también puede ser una gran posibilidad, ¿no? Es probable. Como un asesor de represiones. Es que si uno se pone a evaluar las consecuencias, digamos, políticas, no hay... podemos decir, no hay castigos internos. Digo, ellos se cubren, se ocultan durante el tiempo que sea necesario y después se vuelven a refrescar. Digo, no es que hay un recambio, una autocrítica, porque como justamente el único fin es mantener el poder, sostener este nivel de complicidad, no pueden quebrarse. No pueden dejar a alguien afuera que puede tirar un carpetazo, que tiene información. Digo, el sostén de la mafia es, a pesar del error ajeno, Sí. mantenerse, cuidarse las espaldas porque saben que todos tienen información que quema para los demás. Entonces, Sí. una estrategia, pensemos si no, en provincia de Buenos Aires, Sandra y Rubén, digo, cuestiones que fueron realmente mediáticamente, que tendrían que haber tenido incluso otro tipo de exposición, cómo se fueron cubriendo para que este sistema no caiga. Bueno, o sea, la única forma es esa, muchos seguirlo alimentando. se olvidan que en 2015, cuando llega al poder Juntos por el Cambio y el PRO a nivel nacional, tuvieron que bajar a su primer candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires un mes antes de las elecciones por un escándalo de corrupción. Era Fernando Niembro. ¿Se acuerdan? Sí. Le aparecieron Que sigue facturas. estando en todos lados, y que sí. estuvo un par de años corrido del Sí. foco y hoy está nuevamente allí, de la misma manera que se van reciclando todos y todas. Es que parecieron tener como una cierta capacidad camaleónica, donde se van adaptando y mimetizando con cada una de las circunstancias, aprovechando lo que para la derecha es fundamental, que es la pérdida de memoria, ¿no? Para ellos, todo lo que sea borrar el pasado y la historicidad les viene genial, porque te olvidás de la represión, de las desapariciones, de los secuestros, de el Sí. 1 a 1, de lo de que que fue el gobierno Patricia de la Bullrich era muertes, ministra de la claro. Rúa, Del 13%. de que López Murphy tuvo que renunciar en 2 A ver. semanas porque no pudo aplicar un ajuste feroz. Cuando en su momento te decían, nosotros hicimos una encuesta y nos aparecía, esto fue en las elecciones 2021, que López Murphy era una de las caras nuevas de la política argentina, yo la verdad es que no lo podía creer, ¿no? Pero bueno, se reciclan. Sí, y no deja de estar complementado porque tienen el casi monopolio del relato de la historia. Digo, si vos hoy querés ver la historia nuestra y vas a la hemeroteca, te encontrás que la historia son las tapas de Clarín. Sí. Entonces, digo, ahí también tenés, sí, obviamente acá podemos hacer un montón de ruido, pero nuestra potencia no es la de los medios concentrados porque no tenemos los artículos de la ley vigente, y cuando existía el artículo vigente, tuviste cautelares sistemáticas del mismo Poder Judicial para el que hoy se pide un juicio político. Con lo cual tenés también ahí no solamente un ejercicio de olvido y demás, sino también esta forma de construir la historia que hace poco, el otro día Nico en un tuit de María Eugenia Vidal, no se olvidan, pero te lo reversionan. Te lo retratan de reescribir. Claro. Bueno, pero es lo mismo, el mismo mecanismo por el cual te cuestionan que a la CELAC vengan Sí. Díaz Canel y Maduro, pero después Macri recibía al príncipe de Arabia con los brazos abiertos, o se juntó hace poco, ¿no? Con el emir Sí. de Qatar, justamente, Sí. que Sí, estuvo acá sí, en la en el Patagonia. sur. Le- Hasta le- donde le- sé. ¿Le habrá no. querido vender algunas tierras? Pero más allá de eso, digo, la resolución para cuestionar la llegada de estos presidentes latinoamericanos tiene que ver con que son presidentes no democráticos y demás. ¿Esta gente pensará que al emir de Qatar lo votaron? No. No sé, digo, a lo mejor. No sé, por ahí sí. Bueno, por ahí lee Clarín, y en Clarín no te explican esa parte. Démosle. Es un problema igual, ¿eh? Sí, es un bueno, problema pero muy es- grande porque estamos, digo, la democracia presupone que se pueden discutir algunas cuestiones de buena fe y sobre un
punto común de ponerse de acuerdo en algunos hechos. Bueno, estos son los hechos, discutamos qué hacemos respecto a eso. Cuando ya se rompen todas las varas, cuando ya se empieza a discutir con figuras de humo que se van armando y desarmando ante cada debate sin mantener una coherencia, entonces lo único que hay son posiciones ventajistas en el corto plazo ante la opinión pública. Y no hay posibilidad de ningún tipo de debate, ni de consenso, ni ninguna de todas esas palabras que a ellos les encanta decir porque salen bien en los focus groups. Claro, sí, pero estamos en esa época en donde yo ahora tengo una lapicera negra en la mano, te digo, esta es una lapicera negra, y vos me decís, no, es una lapicera roja. Y yo digo, no, es una lapicera negra, vos me decís, es una roja. Y así van a ser todas las discusiones donde lo obvio, lo que es real, lo que es palpable, para un sector es completamente lo contrario. Y digamos, ahí depende la potencia y la capacidad y los estudios en materia de comunicación política para lograr que efectivamente se muestre que esto es una lapicera negra, no es roja. Y además conviviendo con el riesgo de que mientras vos discutís si la lapicera es negra o es roja, buena parte de la sociedad en realidad está preocupada porque la lapicera sube de precio, Obviamente. sin importarle el color de la tinta. Bueno, de ahí me imagino también esta separación de la gestión económica de las discusiones estériles políticas que estamos teniendo en este momento sin ningún tipo de contenido, porque estamos en esa, digamos, vos no querés dialogar, no, Claro. sos vos, entonces bueno, Sí. separemos lo que tiene que funcionar sí o sí. Y en un Congreso que está en ese estado en este momento, o ya anticiparon que es lo que van a hacer a partir de la semana que viene, que tuviste a alguien de la fuerza opositora pidiendo pena de muerte para la vicepresidenta con un atentado que falló pero que quiso ser cometido, volviendo a insistir sobre esto, digo, incluso poniendo en duda el atentado, está muy mal para una democracia que esa gente siga ahí adentro, ¿no? Bueno, lo que fue en su momento Ritondo también con su gesto absolutamente misógino y violento. Digo, estás teniendo un Congreso que antes de discutir proyectos políticos debería poder discutir reglas de convivencia democrática. Sí, a ver, siempre diputado se caracterizó por no ser tan solemne como la Cámara de Senadores, Tan pero protocolar. tampoco tan burdo como lo estamos viendo ahora. Sí, ¿no? pero me acuerdo cuando hace algunos años veíamos imágenes del Congreso de Brasil o del Congreso Claro. de Perú y veíamos gestos, Claro. piñas, gritos y decíamos, bueno, dentro de todo acá las cosas están mejor. Claro. Capaz Cada vez más es más un circo. Cada Igual- vez es más un circo. Y eso, perdón, Sí. está directamente vinculado con la incapacidad de llegar a acuerdos y hacer funcionar Claro, el Congreso. por Porque supuesto. si el Congreso no puede funcionar para aquello para lo cual fue diseñado, entonces se va a usar como arena para otra cosa. Pero de nuevo mi pregunta es... No sé ¿es para qué, ¿no? Antes hablábamos de la sociedad no tiene paciencia, ahora hablamos de incapacidad. ¿Es incapacidad o es voluntad? Porque es voluntad para que no funcione. Digo, es el objetivo político es deteriorar las instituciones democráticas. Eso Sí. es lo que creo yo. Digo, no es que es una incapacidad. No, la al incapacidad en contrario. todo caso está del oficialismo de no poder Exactamente, revertir de poder, esa no poder situación. revertirlo o no poder, digamos, interpelar a la sociedad para que también se haga cargo de Sí, la demanda. Igual, Fabi, déjame insistir con algo que había planteado acá hace unos días, que creo que también es importante entenderlo si se quiere tener un diagnóstico preciso. Nosotros tenemos una parte del problema que tiene características locales muy precisas. Sí. Tenemos otra que se enmarca en un sistema regional en el cual durante los últimos años hubo un plan sistemático de persecución en función a los mismos parámetros judiciales, mediáticos, etcétera. Pero todo eso a su vez se embarca en un fenómeno global que es el aumento inusitado de la desigualdad y que tiene como consecuencia sociedades más polarizadas, opciones por afuera de la democracia o en los bordes de la democracia que empiezan a ser bien vistas después de muchas décadas en las cuales habían sido excluidas del sistema político. Y todo eso es global y hay que incorporarlo también al análisis. Porque si no, terminamos sorprendiéndonos de que siempre las opciones que guiñan al centro fracasen y chocan, como si la Argentina fuera una gran ecuación difícil de resolver, cuando hoy lo que vemos es que los giros al centro están encontrando límites en todo el mundo. Claro. En todo el mundo. Entonces, eso también creo que hay que tenerlo en cuenta a la hora de analizarlo. Hasta cierto punto se puede trabajar bajo estos parámetros y se puede mejorar bajo estos parámetros, pero va a haber cosas que no se van a poder modificar desde la realidad argentina, salvo que la Argentina empiece a hacer las cosas distintas al resto del mundo. Digamos, salvo que empecemos a tomarnos, como se hizo en la primera década de este siglo, en la Argentina, en Brasil, en Bolivia, en Ecuador, en Venezuela, el desafío de la desigualdad como el más importante y el primario
a resolver. Yo creo que si se logra conjugar eso en una praxis política en los meses que le queda a este gobierno y un discurso político efectivo de campaña, eso puede empezar a sentar las condiciones para que el peronismo pueda volver a tener la potencia política que le permita dar estas otras batallas. Sí, y al mismo tiempo, por ejemplo, mientras avanza el tema juicio político, o va a avanzar la semana que viene en la Cámara de Diputados, también desde el gobierno, puntualmente desde Economía, todavía le dan una endija de luz, de posibilidad a la chance de tal vez negociar algún tipo de proyecto. No sé qué proyecto puntualmente, pero tienen todavía esa esperanza de que por lo menos alguna cosa se pueda sacar del Congreso de la Nación. No sé si es que tienen más información que nosotros, que asumo que sí, o si es pecar de optimistas, ¿no? Pero bueno, también no se puede perder por completo la esperanza en el funcionamiento de las instituciones, porque si no estamos en el horno. Digamos, el Congreso sirve para eso. Vos votás a alguien y después la discusión política más real, más palpable, pasa por el Congreso de la Nación. Sí, igual creo que cuando se habla de perder la esperanza en las instituciones, no se puede perder la esperanza en las instituciones, las que tienen que hacer ese esfuerzo son las instituciones, no las personas. El problema está en para qué sirven esas instituciones y no en cuánta esperanza pueda tener o no la sociedad. Mientras las instituciones no... Se cumplen 40 años de democracia este año. Y la verdad es que hoy en día en la Argentina y en buena parte del mundo del hemisferio sur, del mundo no desarrollado, con la democracia no se está curando, no se está educando y no se está comiendo para muchísima gente. Por no hablar de todas las demandas que surgieron después. Estamos hablando de demandas de 40 años de antigüedad. En el medio surgieron nuevas generaciones de demandas. Y entonces ahí el problema está en que la democracia no pudo estar a la altura de las expectativas. Y con esto no estoy diciendo la democracia es mala y no sirve. Lo que estoy diciendo es necesitamos más democracia. Cuando Cristina habla del desencanto que hay con la democracia en Occidente, no está diciendo busquemos alternativas a la democracia, no está diciendo vayamos hacia modelos autócratas, está diciendo busquemos una democracia que sí satisfaga las necesidades, porque si no, va a venir alguien con un modelo no democrático y la gente va a terminar siguiéndolo, porque va a decir, hace 40 años venimos probando con esto y no nos funciona, no nos sirve. Sí, y de hecho el antecedente de eso fue la democracia de Macri, porque digo, fue votado, fue elegido y cumplió, llenó todos los papelitos, y sin embargo puede ser una democracia contraria en derechos, digamos. También tenés ahí en donde el concepto de democracia en sí mismo, no quiero decir resignificado, porque no creo que le cambien el sentido, sí que puede incluso tener proyectos autoritarios llamados democráticos. Digo, me parece que ahí también hay un riesgo bastante grande que no deja de alertarnos en lo que pueda pasar en este próximo tiempo en el país, en que empezamos a discutir candidaturas, en que empecemos a discutir también qué pasa si nos proponen un candidato que no nos guste tanto, si no era el que queríamos, si Cristina está... Bueno, ayer Larroque salió fuertemente a decir que teníamos que ir a desarmar o a desandar la proscripción de Cristina. Digo, me parece que ahí también hay un principio de año en donde marcan al menos un sector de la política y del cristianismo mismo que van a salir a dar esa batalla también. Y en ese marco, me parece con esto que decías, Nico, de los 40 años de democracia, que efectivamente para nosotros son muy significativos, y son significativos porque tenés deudas de la dictadura todavía, y entonces efectivamente lo volvés a pensar y a reflexionar. También me parece que pasamos un momento en el que podíamos ampliar derechos sin perder ninguno. Y el macrismo nos vino a traer algo en el cual fue perder y perder, ¿no? Y hoy estamos teniendo mantenemos derechos, pero sin embargo estos derechos no están en su máxima potencia. Y eso es un debilitamiento de la democracia. Y por otro lado, y por último, también con los poderes sí funcionando, pero por fuera de la institución, de alguna manera, ¿no? Entonces tenés ese Congreso que en realidad tendría que funcionar ahí adentro, pero las decisiones se toman afuera, digo, esto te lo bloqueo, no funciona, y lo mismo un poder judicial encabezado por la Corte, que sabes que en realidad tiene 4 nombres, pero que la firma o los fallos no son escritos ahí adentro. Claro, sí. Y solamente para sumar, porque ahora en un ratito seguramente va a estar en todos los medios, ayer a la tarde se ingresó un nuevo pedido de juicio político contra Rosati puntualmente, ¿sí? En este caso lo ingresa una persona particular que fue víctima, sobreviviente del terrorismo de Estado,
y que descubrió que la persona que estuvo en la patota que la secuestró, que la violó, que la torturó, estaba trabajando en Santa Fe Capital en su momento. Rosati era intendente. Ella, según su relato que está presentado en el pedido de juicio político, dice que pidió hablar con Rosati para darle todos los elementos de los antecedentes de esta persona, que Rosati nunca lo echó de su cargo y que una vez que fue condenado, sí, después de muchos años, estoy hablando de más de una década de ella haberse contactado, finalmente lo despiden de la intendencia. Trabajaba en el sector de cultura y bueno, ella consideró que esto era, alcanzaba para hacer también un pedido de juicio político por mal desempeño, más allá de que por ahí no cuadre en las cuestiones constitucionales, pero le deja al Congreso la posibilidad de analizarlo. Y lo que me decían es que como se presentó, y esto es un dato interesante, antes del inicio de las sesiones extraordinarias es algo que se puede contemplar. O sea, si de acá a que empiecen las sesiones extraordinarias siguen ingresando pedido de juicio político, también pueden considerar su admisibilidad. Bien, una cosita más cambiando de tema, pero para dar un dato que está dando vueltas desde ayer y me acaban de no confirmar, pero decir que efectivamente está en evaluación. Entre las cosas que se va a anunciar la semana que viene cuando venga Lula a Buenos Aires va a ser quién va a ser el próximo embajador o embajadora de Brasil en la Argentina. Y prepárense porque va a ser un nombre fuerte, muy fuerte. ¿Una mujer? Una mujer. Sí, todavía no lo tengo 100% confirmado desde Bien. allá, desde Brasil. Ojalá. Pero se espera una mujer, probablemente estamos hablando de la más importante de la historia política de Brasil de los últimos 20, 30 años. Así que esperemos que se confirme en las próximas horas, pero está ahí al caer. Chicas, muchísimas